Buenas noches, amigos y amigas. Pues nosotros estamos acá encantados de tener aquí un gran amigo. Ahora le recibo con un fuerte estrechón de manos a mi estimado Gustavo Tostón. Hemos intercambiado los papeles, ¿eh? Antes Gustavo nos entrevistaba, ahora le vamos a entrevistar a Gustavo. Gustavo, muchísimas gracias por estar acá. Gustavo Tostón, un periodista muy reconocido acá en la provincia de Pastaza, y pues le hemos invitado para hablar no solamente de la vida de Gustavo, un poquito que iremos tocando, de otros temas del acontecer político, de la comunicación en Pastaza. Mi estimado Gustavo, ahora ya entrando un poco más ya a fondo en este plano de la comunicación, y tú que tienes ya una especialización, nos contabas, ¿no?, en este tema de la comunicación política, que la gente creería que es algo sencillo de coger el celular y por ahí ya soy candidato, me hago una foto y me hago un branding y esos temas, y no es así. Me dices tú que esto es una especialización, ¿verdad? ¿Cómo, Por supuesto que sí. ¿Cómo es esto, Gustavo? Bueno, la comunicación política es una especialidad y es una ciencia. ¿Ya? Y un arte. Una ciencia, caramba, que yo ya le he venido revisando y le he venido estudiando, sin exagerarle, 4 horas diarias desde hace un año atrás. Ya. Y no termino. O sea, mientras más voy estudiando van apareciendo más cosas nuevas y me han hecho darme cuenta, como decía Sócrates, de que solo sé que nada sé. O sea, me he dado cuenta de mi propia ignorancia. A veces creemos que sabemos mucho, pero ya poniéndonos a revisar concienzudamente, no sabemos nada. El ámbito del conocimiento es infinito realmente. Claro. Pero Gustavo, ¿y esto es importante para qué? Yo digo, ¿no? Para que, debe ser importante, me imagino, para que nos expliques tú. Es para, cuando alguien quiere ser candidato, tiene que conocer de comunicación política, me imagino, ¿no? Es preferible, claro que sí, pero bueno... Para poder comunicar políticamente, digo, si quiere ejercer eso es un factor. Eso es un factor, pero no solamente eso. A veces nos enfocamos solamente en aquello, pero el ejercicio político es mucho más profundo. O sea, yo sí me he preocupado en estudiar mucho esto. Y claro, vemos que últimamente los candidatos se enfocan mucho en el marketing político y electoral, pero a veces dejan de lado la función de gobernar, que eso es otro contexto mucho más profundo, más amplio, y que eso debería ser primero. O sea, el candidato primero debería tener bases de ciencias políticas y luego saber algo de comunicación política como un complemento. Ya, o sea, yo te estoy hablando solamente tal vez de la parte de llegar a ser, ¿no? Pero como dices tú, esto va más allá, ¿no? Va más allá en el ejercicio político. Por supuesto, o sea, un personaje, un candidato ideal es aquel que tiene mucho conocimiento en ciencias políticas, en administración pública, usted sabe más que yo ya con su experiencia, y de ahí la comunicación política es la herramienta que me permite acercarme a las personas, un puente entre la autoridad y la ciudadanía, con el afán de crear vínculos y que este vínculo sea lo suficientemente fortalecido para poder llegar al poder. Gustavo, y en el ejercicio del poder también es necesaria la comunicación política, porque me imagino que la autoridad que está ya en el ejercicio tiene que comunicar políticamente sus actuaciones. Sí. Ya lo decía Aristóteles, miles de años antes de Cristo, política sin comunicación no existe. ¿En esos años lo decía Aristóteles? Miles de años antes de Cristo. ¿Ya? Claro que ahí no había la tecnología que hay ahora, pero siempre ha habido comunicación. Antes se lo hacía de forma oral, en las plazas, a través de reuniones. Había el edicto que se plantaba en la plaza pública y leía y la gente escuchaba. Me imagino que la comunicación nace por ahí, ¿verdad? Son sus antecedentes. Quinto Tulio Cicerón es el padre de la comunicación política, el primero que se conoce, que incluso tiene un manual válido hasta la fecha. Yo le invito a usted, Henry, y a los amigos que nos ven. Sí. En el internet usted puede buscar, digite ahorita alguien que nos esté viendo en el Google, y es como estar en estos tiempos. En estos tiempos que ha escrito alguien. O sea, es algo increíble. O sea, él fue uno de los primeros que, no va a decir así, pero que se paraba en la plaza, que escribía cómo hacer, cómo comunicar, ¿verdad? Él es el primero que se conoce por su manual. Ya. Antes debe haber habido otras personas también, pero él es el primero reconocido porque tiene un manual escrito para el efecto. Es decir, algunas estrategias, tácticas, que le está aconsejando al hermano cómo poder ganar las elecciones y llegar al poder. Pero Gustavo, y ya que nos has dado tú ya la visión clara de lo que es esto de la comunicación política y también refiriendo tus palabras, pero el marketing político no le está ganando a la comunicación política. Me refiero porque el día de hoy alguien hace un político o alguien que está hace un buen TikTok y puede tener más gusto, más apetencia en la gente que una persona preparada para la administración pública. Bueno, ahí nos estamos yendo a temas más profundos y me encanta. Claro. Ahí estamos hablando de una de las debilidades de la democracia. Ya. La democracia, bueno, al ser hecho por seres humanos es perfectible.
y tiene errores. Y uno de esos errores o debilidades es que le ponen igualdad de condiciones a una persona que puede tener mucho conocimiento y experiencia con alguien que recién está empezando y que no tiene mucho conocimiento y experiencia. Eso es una de las debilidades porque obviamente la conducción de una ciudad, de un estado, requiere de muchísima preparación. Claro. O sea, es como que si usted se va a hacer una operación de corazón abierto, no le va a coger a alguien que recién está empezando, que tiene las mejores intenciones, que recién está en preparatoria de la rama de medicina. Le va a querer se busca el mejor especialista, uno dice, para la salud de uno. Claro. Y eso debería ser también para la conducción de nuestras ciudades y del Estado. Claro. Por supuesto que sí. Pero entonces dejamos de plano eso, digo, tal vez no lo asumimos, porque yo también he sido emocionalista, nos votamos tal vez o elegimos con el corazón, pero no con la razón. Yo estoy viendo eso. Y digo esto porque en el antecedente político del país se ve, ¿no? Hemos votado por el loco, hemos votado por el militar, que decían que ahora sí la gente va a ponernos como en el cuartel, por el de los ojos bonitos, que también se deja llevar mucho las féminas. Por las chicas bonitas también, nos dejamos influenciar, hay que ser... está muy guapa y que yo le doy voto porque me dio un besito en la mejilla. Sí, también nos influye. ¿Eso sucede? Por supuesto que sí. Eso es una parte del marketing electoral. Ya. O sea, vea, como vamos viendo, la comunicación política, siendo una especialidad, tiene subespecialidades. Ya. Una cosa es la comunicación política, que no solo es en campaña, también puede ser ya en el ejercicio del gobierno. Y otra cosa es el marketing político y el marketing electoral, que eso sí es solamente para asuntos de campaña. Ya. Solamente en tiempos de campaña. Para poder llegar con el mensaje, sí, son herramientas útiles porque podemos tener a un excelente candidato. Pero si no tiene las herramientas adecuadas para poder llegar con su mensaje al electorado, es como no existir porque no va a poder ganar. Entonces, por eso es que hay que utilizar también, pero sin olvidarnos de que el candidato tiene que tener también las funciones y condiciones para ejercer. En comunicación política, con un consultor conversábamos en uno de los tantos webinars que hemos mantenido, y yo le decía que, a mi percepción, asesorar a un candidato que sabemos que no es una buena persona, yo lo consideraría un pecado. Es algo totalmente antiético. Hay herramientas muy poderosas, pero debe ser utilizadas con gente que vale la pena. Por ahí también O sea, dices tú que si alguien viene y dice, Gustavo, yo creo que te voy a contratar para mi campaña y tanta cosa, tienes que conocerle bien, saber todo para poder hacer el trabajo necesario. Siempre y cuando nos manejemos dentro del ámbito de la ética. Claro. Porque claro, yo puedo estar muy necesitado de dinero y con tal que me ponga los billetes, cogerle, y por eso digo, ahí pasa el tema de la ética también, que no quiero dejar de hacer pasar por alto porque es muy importante. O sea, hay muchos tal vez tú en tu profesión que dices que no importa el antecedente o como sea, con tal de trabajar ahí. De todo hay, de todo, y yo considero que eso es un error, y justamente por gente que le ha ocurrido eso, es que hemos tenido malos gobernantes, y eso ha sido terrible para la suerte de nuestros pueblos. Claro, Durán Barba, le veía yo en muchas entrevistas y me decía decía él que ahora la gente vota contra el sistema, ¿no? Es una votación antisistema, decía. O sea, por ejemplo, Milei en Argentina, alguien que va contra el sistema y la casta y esas cosas. ¿En el Ecuador está sucediendo esto? ¿Tú cómo lo miras, digámoslo con el caso del señor Noboa? ¿Está sucediendo esto? Bueno, no le voy a decir algo que me brota de la cabeza, sino la mayor parte de las cosas que yo le estoy exponiendo acá es con bibliografía. Entonces, hay un respaldo atrás de lo que decimos. De tus palabras, sí. Sí, y en Latino Barómetro, que es una empresa que da interesantes resultados todas las veces que hace publicaciones, ha medido de que el latinoamericano y el ecuatoriano de manera particular siente un hartazgo por la clase política porque no ha encontrado en este sistema las soluciones reales a sus problemas. Entonces la gente está harta y por eso es que vota por el candidato que representa un cambio, por el candidato antisistema, como dijo Jaime Durán Barba. Por el candidato que no está en el formato de los políticos antiguos, del político viejo y profesional y esas cosas. La gente veo que ya no está votando por eso no es, en todo caso es alguien nuevo, ¿no? Incluso ya yéndonos a otros temas más profundos, porque a nosotros nos gusta revisar muchísimo y estudiar, lo nuevo es una golosina para el cerebro. Siempre está buscando el cerebro humano lo nuevo. Entonces, claro, si se presenta un candidato con una imagen fresca, joven, renovada, ya se hace de por sí atractivo para el cerebro. Claro, pero focalizando este asunto, yo digo, porque yo soy muy sincero, ¿no? Yo no le veía nada a Noboa, yo no le veía nada, no, yo voté por otro candidato, lo puedo decir acá, voté por Topic.
Ya, pero yo no lo veía venir Casi nadie no lo vio venir. ¿Tú lo verías venir? Dime, Gustavo, No, siendo sinceramente, no, sinceramente no. O sea, profesionalmente hablando, para poder tener una previsión, un pronóstico, hay que manejar encuestas. Encuestas metodológicamente bien realizadas, no esas encuestitas que a veces nos mandan solo por WhatsApp, de mes llenando. Eso es una visión muy limitada y hasta sesgada. Claro, sí. Alguna vez ya conversamos previamente, yo le mandé incluso un mensaje con algunas condiciones que debe tener una encuesta bien realizada. Una encuesta bien realizada pues tiene su valía. Y si tenemos encuestas bien realizadas podemos ir midiendo algunas cuestiones. Y en esas encuestas bien realizadas, todas le daban a Luisa González que iba a pasar a la segunda vuelta electoral. Pero ninguna, al menos al inicio, ninguna le daba a Daniel Noboa. Nada, ninguna. Ninguna. A lo menos inicialmente. Luego fue subiendo un poquito a poquito, pero nunca le dieron el segundo lugar. Claro, yo digo, las encuestadoras creo que se están yendo a la quiebra, porque últimamente no han pegado una, ¿no? Me recuerdo el caso de Sedatos en la última lead presidencial, tampoco le dio a nada. Pero esto responde entonces a la sociedad misma, ¿no? Yo creo que ahí tal vez no se le toma mucha atención a un electorado que es muy grande, que son los jóvenes, ¿no? ¿Qué están esperando los jóvenes? Y tal vez hacemos la encuesta solamente en este estrato donde estamos tú y yo y la gente que tal vez consideramos que tenemos algún criterio político. Bueno, más bien se le ha dado mucha prioridad al voto joven. ¿Ya? Y por eso es que vemos candidatos que caramba se han agarrado del TikTok y se han desesperado por el TikTok y hacen lo que sea en TikTok por tratar de llamar a ese voto joven. Pero lo que está ocurriendo es que, primero, que las encuestas no se equivocan como la gente piensa. Lo que pasa es que la encuesta es válida al momento que se hace la encuesta. En el momento que se hace. Hasta que salen los resultados ya pasó ese momento. Cambia. Lo que pasa es que también el Ecuador y Latinoamérica, pero hablemos del Ecuador enfocándonos, la mayor cantidad de personas tiene un voto volátil. Lo que se conoce también como voto líquido. Cambia en cuestión de días, en cuestión de horas, en cuestión de segundos, e incluso díganme ahí en los comentarios los amigos, sí o no, que delante de la papeleta a veces cambiamos de opinión. Y por eso da la sensación de que las encuestas se equivocan. Las encuestas no se equivocan, amigos. Y la mejor encuesta es aquella que no se publica. Y esto me dijo Santiago Nieto, otro consultor político importante. Él me dijo que las encuestas no fueron hechas para ser publicadas. No fueron hechas para ser publicadas, porque no son una herramienta de propaganda. Y cuando son usadas como herramienta de propaganda, ahí es cuando vemos los errores, porque están tratando de influir y a veces hasta las maquillan. No es lo real a veces lo que publican, sino son encuestas con la finalidad de que el nombre del tal o cual candidato figure en primero o segundo lugar. De ahí las verdaderas encuestas metodológicamente bien realizadas no fueron hechas para ser publicadas, porque si las encuestas se equivocaran, las empresas comerciales no utilizaran, pues todas las empresas comerciales, las grandes cadenas de venta de productos usan encuestas, pero ellos no los publican nunca. ¿Por qué? Porque es una herramienta técnica para darme cuenta dónde estoy y proyectarme con estrategias hacia dónde quiero ir. Pero cuando lo usamos, esta herramienta técnica como herramienta de difusión política, ahí es donde da la sensación de que se equivoca. Por eso es que nosotros consideramos tal vez erradamente que las encuestadoras se están yendo a la quiebra y no sabemos qué es lo que está sucediendo. Y ahora, antes que se me vaya la idea, algo sumamente importante es que hay tres tipos de electores. El simpatizante que ya está con el tal o cual candidato es el voto duro, que no va a cambiar. Es el voto del correísmo, por ejemplo. Por ejemplo, el voto opositor, que puede ser el anticorreísmo, el que no le puede ver ni en pintura y no le va a poder cambiar de opinión. O sea, ese voto es así como el primer voto que dice así pegue, así mate ahí a lo que he hecho, es correísta, por ejemplo. Y el otro es anticorreísta o cualquier otra candidatura, y hay un margen amplio, es el porcentaje más amplio de todas las elecciones, especialmente de estas, que es el voto indeciso. Y hacia ellos deben ir todas las estrategias para poder conquistarlos a ellos. O sea, ese voto es el que va a definir, por ejemplo, estas elecciones. Sí, entonces las encuestas van a los que ya están decididos, sea a favor o en contra de tal candidato, ahí la gente responde. Y ahí salen los porcentajes, pero el margen más amplio de población son los indecisos. Y estos son los que van cambiando en cuestión de segundos y horas y días. O sea, del 100% tenemos esos tres porcentajes muy marcados. Porque muy también marcadas. Mucha gente se pregunta, por ejemplo, del tema del correísmo, ¿no? Hay gente que es muy cerrada en ese asunto y en la ideología del correísmo. ¿Tú cómo analizas esta tendencia política?
en el plano de tu profesión? A ver, el correísmo, si bien tiene su número de seguidores, nunca llegó a tener una ideología totalmente clara, que es el socialismo del siglo XXI. Yo quisiera que algún rato a un grupo de personas de esta tendencia, si tiene la oportunidad de entrar a una reunión, cerrado los ojos con el dedo le apunta a cualquiera y pregúntele qué es el socialismo del siglo XXI, a ver qué le responde. No sabe. No es que hay ideología, no hay ideología, sería bueno que haya ideologías. Yo he preguntado a algunos y no saben lo que es el Foro de Sao Paulo y todo eso, donde se condimenta este asunto. Entonces es más el encanto del líder, es también el hecho de que en esa época hubo dinero para hacer obras, esas obras generaron fuentes de empleo, hubo suficiente dinero asimismo para crear ministerios, hubo para crear puestos públicos y hubo mucha gente que estuvo por años alimentando sus ingresos de esos fondos públicos y por eso es que extraña ese tiempo. Entonces ahí es donde se vuelven seguidores de esa tendencia. No es tanto por ideología porque me convenció la doctrina, sino más es por beneficio que obtuvo. Por el beneficio que tuvo en ese momento. En ese tiempo. Mi estimado Gustavo, ahora, en el escenario en que estamos, sí, el 30% es del voto duro del correísmo, ¿verdad? Ese es el 30%. Aproximado, sí. Eso es lo que pone Diego Correa, quien quiera que sea, Luisa o Arauz ahí. Sea el que sea. Y eso es lo que ha pasado, de hecho, ¿no? Andrés Arauz era desconocido, claro. Luisa González lo propio y mire. Es al que levanta la mano ahí don Rafael, ¿verdad? Yo le veo así. Pero ahora, yo digo, ¿este voto le alcanzará, o digo, esta tendencia le alcanzará? ¿Cómo lo analizas tú? ¿Qué tiene que hacer para lograr captar ese otro 30% que es el de los indecisos, el de la parte que puede fluctuar en la votación? ¿Qué consideras tú ahí? Bueno, son razones multifactoriales. No es solo por un TikTok bonito que se ganan elecciones. Ajá. Eso es muy raro que ocurra. Hay un montón de aristas y todo parte por, primero, tener el conocimiento de lo que está ocurriendo, para eso sirven las encuestas, y de ahí delinear un plan estratégico con muchas tácticas que nos permitan la consecución de los objetivos. Porque ahora yo, Gustavo, te corto ahí rapidito, le he visto a doña Luisa vestirse más juvenil. Entonces eso es una táctica. Claro, es una táctica, le he visto puesto un cintillo y se puede, para captar a los jóvenes. Eso responde, claro, a un análisis que debe haber hecho su cuarto de guerra. ¿Ya? El cuarto de guerra es un conjunto de personas estrategas, sí, de diferentes ámbitos que analizan todas las acciones de campaña. Y claro, se dieron cuenta que le favoreció a Daniel Noboa el voto joven, entonces quieren darle a Luisa también esa tónica para tratar de conquistar ese segmento de la población. Una identidad más fresca para poder captar de pronto esa votación que podría estar fluctuando ahí entre los jóvenes. Ahora, Gustavo, el tema de el señor Noboa, me dicen que no es solamente él, sino también está el antecedente de su padre, como 5 o 6 campañas. ¿Eso crees que también pesó el apellido Noboa? ¿Eso marca también en este asunto de la política electoral? Sí, bueno, ahí vamos al tiempo que vamos ya hemos podido analizar profundamente que contribuyó al triunfo inesperado de Noboa. Uno de ellos fue el tener un nombre conocido ya en el contexto político. Un nombre conocido. Noboa no es un nombre nuevo en el contexto político nacional, entonces ya había un trabajo previo. Además de eso, el trabajo de la madre, que todo el mundo habla bien de ella, un trabajo político y social de muchos años, y sobre todo Noboa se presentaba como la tercera opción, es decir, había 2 líneas muy bien definidas: el correísmo con su voto duro, el anticorreísmo, con los que no le pueden ver bien pintura, mientras que el otro pasó el radar. Nadie aparentemente le paró bola, nadie le atacó. Fueron una serie de cosas que le fueron ayudando a Noboa. El mismo Jan Topic en el debate le dijo: Daniel y yo estamos elevando este debate, le dijo. Entonces, si un candidato contrario aparentemente le está echando flores a una tercera opción, se hace interesante, las miradas se van para allá. Correa habló bien de Noboa. Claro, Correa también habló bien de él. Son una serie de circunstancias, y antes de aquello... Yo no sé si fue involuntariamente o voluntariamente, pero le hizo bien esas declaraciones. Fueron varias cosas que le hizo bien en la candidatura de Noboa. La muerte de Fernando Villavicencio. O sea, si Fernando Villavicencio no hubiera muerto y hubiera estado presente en el debate,
hubiera sido posiblemente otra historia, porque en ese sentido Fernando Villavicencio sí domina el tema de la oratoria, de la palabra, de la retórica. Y tenía mucho argumento él ahí con respaldo, ¿no? Entonces ya no se hubiera lucido tanto Noboa si hubiera estado Fernando Villavicencio. Entonces, como vemos, es una serie de acontecimientos que le favorecieron para para que se vaya por esa tercera opción que dices tú, sí, que fue Noboa. En la historia política de Pastaza también ha sucedido eso, no sé si estabas tú acá todavía, pero una vez hubo un enfrentamiento político entre el señor de la Torre y el señor Restrepo, me parece que era. Ya. Y ahí era la tercera vía don Jaime Guevara, en ese tiempo muy joven, y hubo una discusión, me acuerdo que decían el gallo colorado, el gallo negro entre los dos. Y así mismo, claro, y luego pasó. Eso tiene concordancia con lo que tú refieres que pasó, creo yo, en esta circunstancia, en esta... Lo que pasa es que la gente también ya está un poco harta, y más aún en estos tiempos que hemos visto mucha violencia, mucho enfrentamiento. Si ve a candidatos que están peleando entre ellos, prefiero al Pacífico. O sea, si allá se están matando, mejor la gente quiere otra cosa. Le vieron a Noboa tranquilo, sereno, transparente, nadie le atacaba, entonces se presentó como una excelente tercera opción y ahí están los resultados. También está ocupando mucho Noboa, le veo este tema del marketing que utilizaba el papá. La canción esa, llegó ya la es conocida. Es que miren ustedes, en un tiempo tan cortito es tremendamente difícil y sería carísimo tratar de instaurar una nueva idea en el cerebro de las personas. Una campaña política debe nacer o debe empezarse 1 año a 9 meses como mínimo para poder en algo influenciar a las personas. Lo que pasa es que nosotros, porque nos gusta la política, como somos periodistas, comunicadores, la gente que nos está observando se preocupa por estos temas, están pendientes. Pero si usted va a la esquina, a la señora que vende las verduras y va al mercado, le pregunta a la gente, no le interesa la política. No le interesa la pelea entre los políticos. Entonces, darle el trabajo de estar revisando quién es cada cual, los planes, los programas, los proyectos, fijarse qué lista le está auspiciando, grabarse el logotipo, el número de lista si aún no lo tiene, es un trabajo que la gente no lo va a tomar. Por eso tienen ventaja los partidos y candidatos que ya tienen un nivel de reconocimiento por parte de la población. Y si tengo una pieza comunicacional que ya es conocida, pues me va a ser más fácil que me identifiquen y de alguna forma me presten atención y persuadirles. Gustavo, yo sé que la votación de Pastaza en cuanto a votación no es muy numérica y no va a influir mucho en el plano nacional, ¿no? Pero, ¿qué tanto crees tú que le hace daño a la candidatura de Noboa con las distancias del caso, digo yo, de la población, reitero? Esta suerte, no sé, de canibalismo que ha sucedido ahí en este apoyo a Noboa, porque veo que existen muchas sedes y veo que hay mucha gente también ya que tiene antecedentes políticos que está metida ahí, y eso creo yo que ha creado mejor un poquito de reticencia a eso. Yo creo que eso va a aumentar el voto nulo en Pastaza. En Pastaza. Ya ¿verdad? Lo vamos a ver. Si es que, claro, podemos ver, esto lo podemos medir. Vamos a ver el número de votos nulos en la primera vuelta y luego en la segunda vuelta a ver qué es lo que ocurre. Y sí, la situación está en que la gente también identifica que hay mucho oportunismo, hay mucha ambición. Y también, si bien es cierto, muchas personas votaron en la primera vuelta por Daniel Noboa, en la segunda sí van a pensar y se van a dar cuenta el hecho de que tiene la debilidad de no tener un partido político con estructura. Porque no solo ocurre aquí en Pastaza, tenemos contactos y lo mismo nos han dicho que está ocurriendo en Tungurahua, en Napo, en Morona, Santiago. El tema de las sedes. El tema de las sedes, y muchas personas que no tienen tan buenos antecedentes están ahorita integrando esos movimientos. Ajá. Entonces eso lo podremos valorar, mi estimado Gustavo, cuando ya veamos los resultados, a ver qué también le fue en la provincia al señor Noboa. Y eso va a repercutir en las elecciones futuras, más que nada, porque claro, un partido va a tener la aspiración de seguir creciendo y en unas nuevas elecciones presentar candidatos. Y esos candidatos, pues cuando hay un liderazgo fuerte a nivel nacional, se benefician de la figura del líder. Pero si no hay un partido político ya de origen, y de origen ni siquiera ganan, y ya se están peleando entre ellos, pues claro, qué buena imagen van a dar. Yo escribí una frase en el Twitter y decía, estas elecciones no solamente se juega la conducción del destino de un país por parte de un primer mandatario, también se juega la credibilidad de la democracia.
Esto, lo que usted dice no es nuevo, el reparto de puestos, el hombre del maletín, no es nuevo. Claro, entonces claro. viene repitiendo, entonces por eso es que va creciendo el hartazgo de la gente y por eso es que finalmente el voto es antisistema, por alguien totalmente nuevo, por alguien que no haya sido político de carrera, porque hay decepción tras decepción tras decepción. Y yo he escuchado, y usted corríjame porque también es una persona que conversa con el pueblo todos los días como yo, he escuchado a mucha gente que dice, ya la democracia no sirve y tenemos que irnos a una dictadura. Eso he escuchado yo, porque ya quieren algo de orden. O sea, la gente está dispuesta a irse a un régimen totalitario con tal que en algo le solucionen los problemas, porque con la democracia no está viendo esa solución. Claro, pero dos puntos ahí entonces, Gustavo. Coincidimos en que el día de mañana podría ser que la administración de la provincia recaiga en los asambleístas, porque van a necesitar votos. Es un escenario totalmente posible. Claro, y de ahí la pelea de las sedes y los puestos quedaría solamente, creo yo, para los que han estado luchando en eso. Poquitos estarán de verazmente porque le están apoyando, sea a Noboa o a la tendencia de Luisa González. A Luisa González como tal no, al correísmo, digamos, porque o la revolución ciudadana, digamos así. Sí hay gente de corazón y hay que felicitarles a esa gente, pero la mayoría lamentablemente no es así. Están porque buscan una opción de puesto público. Gustavo, ¿tú crees que la democracia o nosotros somos los del problema? ¿Por qué? ¿Por qué te digo yo? He escuchado también el comentario que tú dices. La gente dice, no, ya mejor ojalá que salgan los militares, que ya todo se enderece, porque si no... ¿A dónde vamos a parar? Claro, la corrupción por acá, los puestos, la delincuencia. Y mira la experiencia de Chile. Yo digo, en Chile, ¿qué sucedió? Estaba ganando la tendencia del socialismo y tanta cosa. Llegó Pinochet, régimen de derecha y más allá de eso autoritario, una dictadura, pero enderezó a Chile. Y el día de hoy Chile es un país muy desarrollado a comparación del Ecuador. ¿Pero a qué costo? ¿A qué costo? Pero digo, ¿consideras que ese de pronto tal vez podría ser en algún momento, si esto sigue denigrando, el camino del Ecuador? Podría tomar ese camino, claro, es que sí, no es descartable, pero debemos apuntarnos en una solución real que es mucho más profunda y que no es nada sencilla y que no es en el corto plazo, es a largo plazo. A ver, ¿a qué me estoy refiriendo? Sea de izquierda, derecha, el gobierno que sea, lo importante no es la herramienta, el método, sino la persona que está ejerciendo. Es como un cuchillo. El cuchillo sirve para cortar los alimentos y prepararme la comida, y también sirve en manos de un delincuente para matar. Entonces, la política es eso, es una herramienta que tiene la intención en su origen de cohesionar, de conciliar, de buscar soluciones a los problemas. Pero utilizada de mala manera, pues es una herramienta que también hace mucho daño. Y lamentablemente por los egoísmos, por el interés, por los individualismos, por la ambición desmedida, hemos hecho de la herramienta, o los políticos han hecho de la herramienta política una arma en contra del mismo pueblo. Y por eso es que hay este nivel de hartazgo de la población, mucha decepción. Y Gustavo, pero la gente también quiere hablar de la política provincial. ¿Qué consideras que sucedió en la última elección para asambleístas? Tenemos el resultado, ¿no? Jaime Guevara, un político muy consolidado, que mucha gente decía, no, tal vez ya la gente está harta, el hartazgo. Ganó a la final. Y Faustino Fernández, también una persona muy reconocida en el ámbito político, en la comunicación, con un movimiento que podría haber influido tal vez la prefectura, un movimiento nuevo. Pero también hubieron cosas que no se dieron como en elecciones pasadas. Por ejemplo, mucha gente hablaba del arrastre de Fernando Villavicencio, que debía darse y no se dio. Otra gente hablaba también de la fuerza que tiene Pachacutic, de su base dura. ¿Qué consideras que sucedió en primer caso, por ejemplo, con Jaime Guevara? Siempre son razones multifactoriales y no hay fórmula mágica ni receta que garantice el 100% del triunfo de las campañas políticas. ¿Ya? Pero eso es bueno porque hará que los políticos se esfuercen mucho más por obtener este triunfo. De lo contrario, seríamos manipulados o sugestionados con mayor facilidad. Las elecciones, yo pongo este ejemplo, son como una mesa. La mesa son las elecciones. Y están sostenidas por 4 patitas, como la mesa que está ahorita con nosotros. Una de esas patitas es tener un partido político representativo con voto duro. Eso le da un punto para poder tener las condiciones de entrarle a la pelea política con las opciones de ganar. Su base, ¿cómo se dice? Su base, que tenía Jaime Guevara. Bueno, antes de las elecciones yo me permití hacer un análisis FODA de todos los candidatos y le daba cuatro candidatos con opciones de ganar.
Y dos de ellos fueron Jaime Guevara y Faustino Fernández. ¿Por qué? Porque analicé los 4 pilares. El primer pilar, un partido político representativo. Segundo, un candidato que sea reconocido. Claro, Técnicamente hablando, para que un candidato tenga las opciones de ganar, tiene que tener el 70% de reconocimiento de la población y ser querido por el 30% de ese mismo porcentaje. O sea, no es necesidad que le quieran todos. Puede ir creciendo, es que depende, todo eso es que hay que analizarlo. Si no le conocen mucho que digamos, a veces es una ventaja aquello porque puede ir creciendo en cuanto al nivel de preferencia. Porque una cosa es ser conocido, otra cosa es ser querido. Puede haber un candidato que le conozca a todo el mundo, pero que nadie lo quiere. Entonces, por eso hay que ver que sea, primero, reconocido y segundo, querido por la población. Ya. ¿Sí? Si es un candidato reconocido, tiene un cierto nivel de ventaja, pero que no es lo absoluto a ciencia cierta, porque hay candidatos nuevos que pueden ir creciendo exponencialmente. Para eso son las tácticas y estrategias de campaña. Tercera condición, ya hablamos de 2. Partido político, candidato, recursos. Recursos es otro pilar. Hay que tener billete. Económicos, recursos logísticos, un buen equipo de campaña. Todos esos que son recursos humanos. Entonces, miren ustedes, se va armando la mesa con los pilares. La estructura, lo que llaman. La gente que lo conocemos como la estructura que tiene. Capital político, así es. Eso fue lo que pensó en ese sentido. Y en el sentido de Faustino. Lo mismo. Lo mismo. Recordemos que Faustino participó por un movimiento que puso un prefecto. Ya. Entonces, eso le da un capital político, una estructura básica. Faustino Fernández fue un periodista de muchísima trayectoria, aparte de otros cargos que fue concejal también, fue el concejal más votado en el momento que participó, entonces no era un candidato desconocido y por la votación que tuvo ya pues le da una base de que sí le han de haber querido. Claro, Entonces, claro. Por eso es que ambos tenían unas buenas condiciones de triunfar electoralmente y ahí vemos los resultados. Pero esos factores pesan muy bien, ¿no? Pero también yo escuchaba las propuestas, y no me voy a referir personalmente, pero de los que ganaron unas propuestas que no estaban muy adecuadas a la realidad. Sin embargo, con esos elementos gana. Lo que pasa es que la gente vota por la simpatía que siente por el candidato, en este caso. Ya, hay razones por las que la gente vota. A veces es por interés, por simpatía, por animadversión también vota. A veces vota porque no quiere que gane el candidato A, vota por el candidato B. También ocurre eso. Eso pasó, por ejemplo, en las elecciones pasadas entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz. Muchos no votaron porque le querían a Lasso, sino porque no querían que gane el candidato del correísmo. O sea, porque no había más en todo caso. Cualquiera menos el candidato del correísmo, muchas personas lo hacen. Por eso es que todos estos temas son sumamente complejos. No es una sola cosa que le conduce al triunfo electoral, son multifactores. De esta complejidad precisamente es que nace la ciencia de la comunicación política para entender este fenómeno. Y acá en la provincia de Pastaza, eso refería, puntualizando a este tema, no conectó el arrastre, porque Fernando Villavicencio es el más votado, ¿verdad? Acá en la provincia de Pastaza me parece que ganó, pero no logró conectar el arrastre, tal vez por las pugnas internas que también veo que existían en esa candidatura. Sí, existe el efecto arrastre, pero por otras circunstancias no es lo suficiente a veces para darle el triunfo electoral, porque la vez pasada en las elecciones anteriores sí le sirvió el efecto arrastre del movimiento Pachacutic para que haya ganado el representante del movimiento Pachacutic, pero asimismo en elecciones pasadas que Guillermo Lasso ganó también aquí, la candidata del movimiento de Guillermo Lasso tampoco resultó favorecida. Claro, o sea, digo, hay un poquito entonces, ¿no?, del arrastre, pero también tiene que haber Todo lo que tú dices, contribuye. todos los elementos que tú nos acabas de decir. Absolutamente todo contribuye y una campaña política gana aquel que comete más aciertos y menos errores. Las campañas políticas son como un engranaje. Imagínese usted, destapa un reloj suizo y tiene muchas rueditas. Eso es un engranaje. Hay rueditas grandes, medianas y chiquitas. Y todas las rueditas tienen que estar coordinadamente moviéndose para dar la hora exacta. Así son las campañas políticas. Si sumamos la mayor cantidad de aciertos, nos da mayores posibilidades de triunfar. Y si hay errores, pues nos da oportunidades de perder también. Y Gustavo, ¿crees que la no efectividad tal vez o el muy buen trabajo desplegado por el movimiento Pachacuti en esta última representación en la Asamblea influyó tal vez también para aquello? Claro que sí.
Pachacutic tuvo divisiones a nivel nacional. Claro, Pachacutic sin Yaku no es lo mismo. Claro, Y claro. Yaku sin Pachacutic no es lo mismo. Cuando se combinan los dos, son una fortaleza, como se demostró en elecciones pasadas. Es más o menos para que la gente nos comprenda, como el Chavo del Ocho. El equipo original del Chavo del Ocho, con la Chilindrina, Kiko, Don Ramón, Es otra éxito cosa. total. Claro, Pero claro. cuando salieron estos personajes, por más Chavo del Ocho que sea estrella, no es lo mismo. Ya, Por eso le digo, son razones multifactoriales, todo va sumando. No es una sola cosa o una sola persona la estrella. o sea, los que quieren o están en este tema de la política tienen que analizar y tomar muy en cuenta estos factores si quieren de pronto triunfar, ¿no? Para eso es lo que estudiamos los consultores políticos. De pronto, algún cliché que tú reconozcas en estos grandes consultores políticos. Yo recuerdo lo que decía, voy a referir nuevamente a Durán Barba, esto de los zapatitos rojos, ¿no? Esto de los zapatitos rojos, y eso pegó muchísimo en la gente. Y eso es lo que el día de hoy también podría conectarse acá. Digo yo, si es que podemos encontrar algo en estos candidatos. Hay un montón de herramientas, el meme drop, por ejemplo. ¿Ya? Usted se haber visto esos borreguitos que salieron, eso es un meme drop. Y me drop, pero ¿no le afectó mejor ese, por ejemplo, ese cliché de hacer el meme? La figura del borrego, ¿no le afectó eso? ¿Consideras tú? Los Alvarado no son cualquiera, ellos hacen todo técnicamente. Y para que eso haya salido Claro, de a ellos. exposición es porque hicieron primero un focus group. O sea, vieron que sí les dio resultado para que lo saquen. El meme drop, y mucha gente, bueno, a mí sí me han dicho, amigas mías, qué inteligente la campaña de ellos porque me ha inspirado ternura. Y yo veía que mis amigos en los chats compartían y si alguien era fotógrafo se inventaba y mandaba ahí un borrego con la cámara de fotos. Eso es meme drop. Cuando tú elaboras un producto comunicacional en el que la gente lo puede manipular y darle su toque personal. ¿Cuál es el resultado? Que quiera que no, se regó el mensaje, crearon expectativa, crearon atención. Y lo primero para sugestionar al electorado es captar la atención. Si usted no logra captar la atención, todo está perdido, no puede hacer absolutamente nada. Primero usted necesita la atención del electorado, luego despertarle una emoción para lograr recordación y finalmente la adopción del mensaje. Claro, qué interesante eso, ¿no? Porque esto dice, hay veces que el meme se lo hace el mismo candidato, ¿no? Como para poder Eso es un meme drop. poderse posesionar, ¿no? Y eso puede ser lo que, bueno, según lo que tú nos dices ya en la versión técnica, eso es lo que sucedió con la Revolución Ciudadana. Lo de los zapatos rojos, por ejemplo, es un artilugio para diferenciar del resto de candidatos y que la gente lo recuerde. Mire, después de un par de años estamos hablando del tema, es porque sirvió como un símbolo que identifica al candidato. O cuando Yaku asomó a una noche en boxer agarrado un osito un osito de peluche. Atención, Claro. emoción, recordación, para luego lograr la adopción del mensaje político y convencer a la persona. Claro, pero Son creo pasos. pero creo que hay que saber hacerlo, ¿no? Porque digo también, Técnicamente. claro, quería hacer en el debate Yaku con Topic. Yaku le quiso invitar a jugar vóley, como hacerle algo, no sé, algo que Jocoso. despunte, jocoso, pero a la final le pateó la mula, como diría, ¿no? Es que depende del candidato. ¿Qué tal Claro. si le decía eso a Bolívar Armijos? No sabemos lo que respondía y resulta que tal vez sí daba... Sí, le decía, sí, te espero, pero Topic le respondió de esa forma, ¿no? Por Que el eso país es no que, está para esto. por eso es que la comunicación política, aunque es una ciencia y un arte, no es una ciencia exacta. Como las matemáticas es 2 más 2 son 4, no hay lugar a discusión. En comunicación política es una ciencia, pero no es una ciencia exacta. Puede pasar muchas cosas, incluso inesperadas. O sea, tú podrías asesorarle a un candidato y decir antes del debate, diga esto, pero depende mucho de cómo reciba. Miren ustedes, amigos, los mejores consultores del mundo han perdido campañas. Jaime Durán Barba perdió una campaña en Brasil, ganó en Argentina, ganó en Ecuador. Claro, claro. Ay, me hace acuerdo en alguna conferencia que estuve hace años atrás con Luis Fernando Torres, usted sí le debe Sí, conocer, sí, fue alcalde, claro. diputado, asambleísta En Ambato. en Ambato y Tungurahua. Él una vez nos dio una conferencia y al final nos dijo, si yo he perdido campañas, no se diga ustedes. Puede perder quien sea. Así como se puede ganar, se puede perder. Por eso es que la comunicación política es una ciencia y un arte, pero no es una ciencia exacta. Y dicen que ganará el que cometa menos errores, ¿no? Porque ahora la gente más se fija en los errores. O sea, si tú te equivocas, como el otro día decía Novoa algo del tema de los médicos por ahí,
y ya le cayeron con eso. Si dice la gente de la Revolución Ciudadana algo de los dólares y ya le caen Esas con son las campañas negativas o contracampañas que, caramba, van a estar pilas, ojo al piojo, y a la mínima le van a coger y criticar. Y bueno, eso también es un fenómeno que antes no ocurría, porque antes que no habían las redes sociales, etcétera, que podíamos ver en diferido, pues la gente veía los que podían el día y la hora de la transmisión del debate. Y el resto no. Pero ahora ya hay el YouTube, se puede ver en diferido, hay gente que se dedica a recortarlas, a hacer una edición de lo mejor del debate, entonces la mayor parte de gente tuvo acceso al debate, sea en vivo, sea en la totalidad o sea en diferido, y por eso es que le han dado bastante importancia. Qué chévere. Bueno, vamos a ver quién o cómo se inclina la balanza, digo, mi estimado Gustavo. Y todas estas referencias que tú nos haces, yo digo, son muy importantes para también tomar con la responsabilidad del caso, porque creo yo, y esto ya saliéndonos un poquito de la temática ya más técnica, creo yo también que lo que tenemos en el país es el resultado de la irresponsabilidad de nosotros los electores, ¿verdad? Porque somos nosotros los que hemos elegido a los políticos y por eso nos encontramos en esta circunstancia. Hemos sido víctimas, yo creo, más bien. ¿Víctimas también? Sí, una parte de responsabilidad sí, porque sí deberíamos empoderarnos, darnos un tiempito para ver los planes de trabajo. Por lo menos la propuesta más puntual. La propuesta más puntual, o si no tiene tiempo, por lo menos escuchar a alguien que sí lo haya leído. Bueno, hay el periodismo que también se dedica a esto, hay las entrevistas, bueno, preocuparse, eso como ciudadanos. Y por otro lado, víctimas también, porque sí nos ofrecen el oro y el moro. Y esa es la parte antiética que yo le hablaba, de que usando todas las técnicas, la neurociencia que hay detrás de las campañas políticas para sugestionar y a veces hasta manipular a la población, se ofrece el oro y el moro y somos engañados. La parte antiética le voy a mencionar de una manera muy fácil. Es como ofrecerle matrimonio a una chica guapísima, de la que usted se enamora. Claro. Y le ofrece el oro y el moro, y le ofrece que le va a bajar la luna, y le dice, voy a heredar terrenos, este edificio de acá es de mi papá, y yo voy a ser el dueño absoluto. Entonces le crea una expectativa hasta que la chica la acepte y sea su esposa. Una vez que ya en el matrimonio las cosas no son, entonces ahí viene la hora de la verdad, y que hay esa inconformidad y esa decepción. Algo parecido ocurre con las campañas políticas cuando se maneja de manera antiética. O sea, yo quiero ganar las elecciones como quiero ganar de pronto el corazón de una chica, y no importa, le miento, pero le convenzo. Eso hace la comunicación política también cuando es de manera antiética. No debería ser así. Debería el consultor político ético tomar a un candidato que tenga las condiciones y a ese asesorarle con las técnicas de marketing, de neurociencia, para que llegue al poder una persona representativa, una persona que vaya a hacer un buen trabajo. Entonces ahí viene la parte que usted decía, que todos tenemos de alguna manera un tipo de responsabilidad. La gente que tiene que desarrollar un pensamiento crítico, preocuparse, los políticos también, esforzarse para capacitarse y estar en las condiciones de gobernar, los partidos políticos de ofrecernos candidatos dignos, claro, que nos representen, y hasta los consultores políticos no asesorar a alguien que no le va a hacer bien al país. Gustavo, ¿alguien acá en la provincia te ha contratado a ti en las campañas para hacer este tema de asesoramiento en la comunicación política, esas cosas? Bueno, ya saliendo un poco de la técnica. Bueno, les soy sincero, sí me han ofrecido, pero quieren que trabaje gratis. ¿Y qué dice? Si llegamos te compenso. Esa ha sido la modalidad de trabajar aquí. Ya. Esa ha sido la modalidad de trabajar aquí. No me ha interesado mucho porque de paso también siempre he tenido ocupaciones. Claro. Yo hasta hace un par de años atrás yo trabajaba en 3 medios de comunicación desde las 5:30 de la mañana. Y le voy a decir tal cual como es para que sepa que es cierto. Yo trabajaba en Radio Olímpica con Carlitos Erazo, usted lo conoce. Claro. Desde las 6 hasta las 8 de la mañana, lo cual me implicaba levantarme a las 5:30. Luego trabajaba para Semanario El Observador como reportero y escritor. Y en la noche de 7 a 8 en un canal de televisión colega de aquí O sea, ahí entonces, full. ¿Con qué tiempo me voy a dedicar a la asesoría? Imposible yo dejar mis 3 trabajos para ir a trabajar gratis. Claro. Entonces no ha sido posible. Aquí hay mucho charlatán, y hay que tener cuidado con eso. Hay mucho charlatán. Yo precisamente me interesé por la ciencia y el arte de la comunicación política porque cuando llegué al Puyo me encontré con algunos que apenas habían terminado el colegio y se creían los estrategas políticos. Entonces yo me pregunté, dije, esto no ha de ser así nomás. Entonces de ahí fue cuando me interesé, busqué bibliografía, me fui a Ciespal, ahí encontré un libro que decía comunicación política, lo leí, me pareció sumamente interesante. De ahí fui buscando más información, me fui a una cumbre de comunicación política. Al comienzo aquí en el Ecuador no había mucho de eso.
Ahora ya hay bastante y finalmente apareció la carrera, no la seguí en el año 2017 cuando ya se abrió la especialidad en el Ecuador. Por temas de tiempo, como les dije, no me daba el tiempo definitivamente. Afortunadamente, hoy en la actualidad sí tengo el tiempo, las condiciones, hemos seguido por eso la maestría de comunicación política y de ese conocimiento les he compartido, esperamos que haya sido de su utilidad y agrado. Mi estimado Gustavo, ha sido muy enriquecedora Muchas gracias. esta entrevista, este diálogo que hemos tenido contigo y pues esperamos que esto le sirva a la ciudadanía, ¿no? Porque yo creo que estos programas sirven para que los conocimientos sean transmitidos y compartidos y ahí es donde la sociedad se va engrandeciendo. Esperando también que este fin de semana, como un buen ecuatoriano, ojalá Dios nos ilumine, porque no puede ser otro, Dios nos ilumine y en ese debate podamos nosotros evidenciar tal vez al mejor de los candidatos. O al menos mal. O al menos mal, en todo caso. Bueno, la situación, y ahí sí, de pronto peco de negativo. Le veo la situación y la condición del Ecuador tan grave que en un año y medio, así venga el mejor presidente del mundo, no va a poder solucionar. Sí sentar las bases para lo que puede venir luego. Y una vez más, eso sería bueno cuando todos trabajáramos en función de un objetivo que debería ser el bien común. Claro, pero lamentablemente en nuestro país no ocurre eso. Yo creo que Somos gane muy quien gane. individualistas, ¿no? Yo creo que gane quien gane, en la asamblea le van a tratar de hacer la vida imposible al presidente. Entonces, por eso no hay esa gobernabilidad y por eso es un caos. Si todos aportáramos por objetivos comunes, que debe ser el bienestar del pueblo, como es la política en su origen, pues el país sería diferente. Mi estimado Gustavo, Dios le pague, gracias por estar con nosotros y bueno, pues esperemos que ahí el día domingo se vayan definiendo las posiciones y el día en que nos toque ir a las urnas, Dios nos acompañe y pues que sea el mejor destino para nuestro país. Así que Gustavo, permíteme estrecharte la mano, Dios le pague, será en otra oportunidad, tal vez ya para analizar los resultados. Y Con pues, mucho gusto, estamos a las órdenes. Que estemos acá en Britel Noticias y esto ha sido pues El Pueblo Pregunta. El pueblo ha preguntado a Gustavo Tostón y Gustavo ha contestado. Será hasta la próxima semana.